Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera capacitación online, un espacio digital creado para dar conferencias técnicas que les serán de mucha utilidad en sus trabajos. Hoy, nuestro capacitador Carlos León nos hablará sobre cómo fabricar correctamente un estribo corrugado. La exposición tendrá una duración de aproximadamente 40 a 50 minutos y tendrá dos partes. La primera, que será la charla misma, y luego una parte final en donde resolveremos sus consultas o preguntas, las cuales ya pueden ir haciendo en los comentarios, mencionando además de dónde son y que anotaremos a lo largo de toda la exposición. Recordarles además que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para eso debemos mantener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa. Por eso es importante evitar comentarios indebidos. Ahora sí, los dejamos con Carlos León. Adelante, Carlitos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un gusto para haceros el equipo estar nuevamente conectados con ustedes a través de estas capacitaciones de forma virtual en esta oportunidad. Bien, el día de hoy queremos hablar sobre cómo fabricar correctamente un estribo corrugado. Ese va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. En esta primera diapositiva podemos ver cómo es que está distribuido Aceros Arequipa, donde podemos visualizar que Aceros Arequipa está ubicado con su planta cirúrgica en la ciudad de Pisco, y desde ahí tenemos oficinas y almacenes en distintos departamentos del Perú y en algunos otros países. Tenemos oficinas y almacenes en la ciudad de Iquitos, Trujillo, en Arequipa mismo, en La Paz, en Santa Cruz, Bolivia y Antofagasta, Chile. Aceros Arequipa es una empresa líder en la siderúrgica en el Perú. Tenemos 55 años de existencia y de esta manera hemos ido creciendo y pudiendo exportar nuestros productos a distintas partes del mundo, con excelente calidad nacional e internacional. En esta parte acá podemos ver los puntos que vamos a tratar esta tarde. Dentro de ellos, las generalidades, el uso de implementos de protección y seguridad, herramientas y productos, procedimiento del doblado, del estribo de 3/8, fijación de la trampa, operaciones de corte, operaciones de doblado, malos procesos constructivos, consecuencias de los malos procesos constructivos y conclusiones. Como parte de las generalidades, creo que es muy importante ver dónde van los elementos estructurales, ¿no? O qué forman parte de los elementos estructurales.
El acero es uno de los elementos que le va a dar la capacidad antisísmica a una edificación, a una construcción. Acá podemos ver una pequeña columna, tipo básicamente, y podemos ver dónde está distribuido el acero, ¿no? Desde las columnas, las varillas en sí, podemos ver los dobleces de los bastones, podemos ver los estribos. Y hemos querido tocar ese tema muy importante como es el correcto doblado del estribo en general, para lo cual vamos a desarrollar una pequeña dinámica mostrando cómo es el doblez del estribo de 3/8. Y lo que queremos apreciar es lo siguiente. Podemos ver acá el estribo en sí, podemos ver los dobleces que tiene, y es justamente la importancia de hacer un buen doblez. En esta columna podemos observar los distintos estribos que hay. En una columna típica pueden haber más de 20 estribos, pero si nos ponemos a pensar de qué están conformados los estribos, vamos a ver que son justamente los dobleces. Entonces, si en un estribo hay 5 dobleces, en una columna típica hay como mínimo 20 estribos, y por consiguiente hay 100 dobleces. Y si hacemos mal estos dobleces, la columna va a tener una serie de puntos críticos que van a mermar la capacidad antisísmica de una edificación. El doblado del fierro corrugado. Podemos ver que justamente vamos a reforzar lo anteriormente mencionado. Tenemos los dobleces de los bastones, que puede ser a 90 o a 180 grados. Y para el caso de los estribos tenemos los dobleces a 90 y a 135 grados para la formación de los ganchos. ¿Qué es lo que dice la norma acá en este sentido? Que para los bastones de 3/8 a 1 pulgada, el diámetro del doblez debe ser 6 veces el diámetro. Veamos nuestra leyenda. El diámetro de la barra, que vendría a ser el ancho que tiene la barra, y el diámetro del doblez. Este diámetro del doblez, para barras de 3/8 a 1 pulgada, debe ser 6 veces el diámetro. ¿Correcto? Para bastones de barras de 1 pulgada a 1 pulgada 3/8, debe ser 8 veces el diámetro. A mayor grosor, mayor veces el número de veces del diámetro para el doblez. Para estribos con barra, para los estribos con barras, deben ser 4 veces el diámetro del doblez. Ok, perfecto. Hasta acá, vamos correctos. Vayan anotando sus preguntitas para al final ir atendiéndolas cada una de ellas. Parte importante del proceso de la fabricación, del proceso constructivo, son los implementos de protección personal. Para este caso no debemos olvidarnos de emplear lo que es el casco, los guantes, lentes de seguridad y la bota de seguridad. Se recomienda tener un pantalón largo y camisa o polo de manga larga. Ahora, ¿por qué es importante el tema de los implementos de seguridad? Porque no solamente los implementos de seguridad nos van a proteger a nosotros como operarios, como trabajadores. Estoy seguro que de repente las personas que nos están escuchando no solamente se dedican al tema de la construcción, sino en cualquier tipo de oficio que realicemos. Es importante el tema de los implementos de seguridad, no solamente porque nos van a resguardar a nosotros, sino que también van a resguardar a nuestros compañeros de trabajo y por consiguiente también van a resguardar a nuestra familia. Las personas que trabajamos de forma independiente muchas veces estamos expuestos a distintos trajines del día a día en el trabajo. Y si faltamos a nuestro trabajo por un accidente, por alguna consecuencia de algún accidente, es un día menos de ingresos para nuestras familias. Por eso es importante el tema de la seguridad personal, para nosotros, para nuestros compañeros y para nuestra familia. Y otro punto importante para los trabajadores independientes es la imagen que transmitimos, es algo muy importante. Dentro de las herramientas vamos a emplear un arco de sierra. Lo ideal es que sea un arco de sierra, no de marca, pero sino que sea fácil el ajuste de la hoja de sierra para poder tensarlo y poder tener un buen corte. Otro punto importante es el uso de la hoja de sierra. Esta hoja de sierra se recomienda que sea, para este caso, de 18 TPI, porque los dientes son bastante grandes y son justamente para trabajar materiales gruesos. Otro elemento importante es la cinta métrica. En el caso de los Arequipa tenemos cinta métrica de 3, 5 y 8 metros. Y un martillo de carpintero con su mango de madera
para evitar las vibraciones, una cabeza cónica invertida y 2 uñas. Otra de las herramientas importantes con las cuales vamos a trabajar van a ser las trampas y los tubos. En este caso, las trampas es un elemento fabricado de forma artesanal con ángulos de una placa metálica que va a permitir justamente que la barra corrugada se pueda entrampar. Otro elemento para el doblado que se emplea es el tubo del doblado. Les adelanto un poquito que en este caso de las trampas y los tubos es importante el hecho de que van de acuerdo al diámetro de cada herramienta. Acá podemos ver un pequeño cuadro donde vemos el diámetro del fierro, que puede ser desde 6 milímetros hasta 1 pulgada 3 octavos, el diámetro del tubo y el diámetro de la trampa. Para el caso específico de hoy, vamos a trabajar con fierro corrugado de 3 octavos. Y nuestro tubo va a tener un diámetro de media pulgada interior y el ancho de la trampa o la garganta va a ser de 14 milímetros. Es importante tener esta referencia. ¿Por qué? Porque si no aplicamos lo que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, el doblez no va a ser adecuado, no va a ser homogéneo y vamos a tener una serie de deficiencias en nuestra estructura y en los estribos. Es muy importante ese tema porque, les vuelvo a recalcar, un estribo es un elemento estructural, sí, que tiene 5 dobleces, pero en una columna no solamente hay un estribo, hay más de 20 estribos, y si hacemos malos dobleces, son más de 100, por así decirlo, es un número, más de 100 puntos críticos que van a haber. Dentro de los productos vamos a trabajar con el fierro corrugado Aceros Arequipa, y acá vamos a ver la descripción del fierro corrugado. Primero, el nombre del fabricante, nombre y apellido, Aceros Arequipa. Segunda característica de los fierros corrugados, el diámetro del producto. Todo esto va grabado en alto relieve. ¿Qué más tenemos acá? Lo que es el grado, ¿sí? Lo que es la resistencia a la tracción, la fluencia, ¿correcto? El grado. En este caso es NTP 341031 grado 60, que es la norma técnica peruana, y la norma americana ASTM AC15 grado 60. Y lo más importante, estimados amigos, es la denominación de origen. ¿Dónde es que se ha fabricado este producto? Si no tenemos esto claro, ¿a quién estoy comprando? ¿Dónde estoy comercializando? Acá, país de procedencia. Y es un tema que Aceros Arequipa está bregando, está luchando para que esto sea de forma oficial y se pueda dar en todos los productos. Nuevamente, la norma técnica, tanto nacional como americana, y las presentaciones de estos productos. Producimos estos productos desde 9 metros hasta 12 metros, y pueden ser desde 6 milímetros hasta 1 pulgada 3 octavos. Le hago un pequeño comentario. Para el caso del tren eléctrico se están fabricando barras hasta de 2 pulgadas corrugadas, ¿no? Aceros Arequipa fabrica justamente estos elementos con todas las seguridades del caso. También fabricamos lo que es la barra corrugada de 4.7 milímetros, que es un fierro de refuerzo de temperatura y viene por si acaso a 8 metros 80. Dentro del procedimiento del doblado podemos encontrar justamente en lo cotidiano, el maestro de obra, el albañil, el ayudante, trabaja con su trampa y con su tubo. Si bien es cierto, la norma me indica cuál va a ser el diámetro del doblado, pero en las obras, en las construcciones, no se trabaja con un pin, sino se trabaja con la trampa, con el tubo, para hacer el doblez. Y acá hay el tubo. Entonces, tomando como referencia las veces del diámetro para el pin, lo que vamos a desarrollar es justamente una tablita desarrollada por sus amigos Aceros Arequipa, donde va a tener la referencia entre la trampa y el tubo. Si no aplicamos estas recomendaciones hechas por el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú, no vamos a hacer un buen trabajo, no vamos a hacer una vivienda segura. Y la finalidad de aprender este procedimiento y la finalidad de aprender, de tener en cuenta
¿Cuál es lo importante y por qué es importante estas recomendaciones? Es justamente el tener una vivienda segura. Pueden descargar nuestra tablita desde nuestra página web www.acerosarequipa.com. Hemos visto la importancia del doblez, hemos visto la importancia de hacer los dobleces tanto para bastones como para estribos. Hemos visto los implementos de seguridad, la importancia de cada uno de esos elementos, la referencia que tiene para nuestra vida personal, para nuestros compañeros y también la repercusión que tienen en nuestros hogares. Hemos visto hasta el momento lo que son las herramientas, ¿no? Y la importancia de cada una de ellas. Y también es importante la fijación de estas herramientas. Va a ser un trabajo de esfuerzo, va a ser un trabajo de fuerza, básicamente. Entonces nuestra trampa tiene que estar bien fija sobre una mesa de trabajo que nos dé la seguridad del caso, que no se cimbre demasiado, que no se desgonce y que pueda soportar el trabajo arduo para hacer los distintos dobleces que se tengan que hacer en la obra. Entonces, ya estamos listos para el tema del doblez. Entonces hay que medir para hacer nuestro estribo. El ejemplo que vamos a tomar como referencia va a ser un estribo de 20 por 20 con gancho de 7 centímetros, ¿correcto? Pero ¿cuánto es la longitud? ¿Cuánto va a ser la longitud del estribo? Ya sé las medidas del estribo, pero ¿cuánto va a ser la longitud del fierro para cortar ese estribo? Ok. Ya Aceros Arequipa en su tablita de su cartilla de doblado ya desarrolló esta referencia para todos ustedes. ¿Sí? Entonces tenemos acá en la leyenda, B va a ser la base, H la altura, LG la longitud del gancho y LE la longitud del estribo. ¿Cuánto va a ser este desarrollo acá? ¿Cuánto de longitud hay? Esa es la longitud del estribo. ¿Sí? Entonces tenemos la siguiente fórmula. Para este caso específico vamos a trabajar con fierro de 3/8. Y entonces la longitud del estribo va a ser 2 veces la base. Perfecto. ¿Qué más? 2 veces la altura. Perfecto. 2 veces la longitud del gancho. Perfecto. Menos 7 centímetros. ¿Por qué menos 7 centímetros? Porque cuando nosotros vamos a hacer el desarrollo de este estribo de acá, estamos midiendo de extremo a extremo, ¿sí? De este extremo de acá a este extremo de acá. Y de este extremo base inferior hasta la base superior. Pero cuando hacemos el doblez, el desarrollo del estribo, el estribo no llega hasta la esquina, no llega hasta la intersección, sino es que marca una curva. Entonces lo que estamos ganando acá es longitud. Por eso le estamos restando, para el caso de 3/8, 7 centímetros. Si fuese de 8 milímetros el estribo, restaríamos 6.5 centímetros. Y si fuese 6 milímetros el diámetro del estribo, tendríamos que restar 4 centímetros. Vamos a ir reemplazando nuestra fórmula. Nuestro estribo va a ser base 20 centímetros, la altura 20 centímetros y la longitud del gancho 7 centímetros. Entonces vamos reemplazando. 2 veces la base, 2 veces la altura, 2 veces la longitud del gancho menos 7 centímetros. Esto nos va a dar como resultado 87 centímetros. Entonces medimos y procedemos a cortar. Recuerden que para cortar vamos a emplear un arco de sierra con su hoja de sierra de 18 TPI, 18 dientes por pulgada. Ok, acá viene una inquietud de repente. ¿Qué pasa si en la obra trabajamos ya un poco con menos esfuerzo humano y con más esfuerzo de máquinas y herramientas, como podrían ser la moladora o el disco de corte, o una tronzadora, el disco de corte o una tronzadora, una moladora? Acá hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque son elementos que están a altas revoluciones por minuto, a alta velocidad, y que si se maniobra mal, se van a quebrar y pueden causar un accidente. Eso es uno. Dos, los implementos de seguridad no solamente deben ser los que hemos mencionado, como el casco, las gafas, los guantes, las botas de seguridad y la ropa, pantalón largo y manga larga, sino que también debemos protegernos el aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque todas estas partículas que se van desmembrando del disco de corte son elementos altamente contaminantes, como las resinas y como la fibra de vidrio de la malla de estos discos de corte. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado.
Operaciones del doblado. Ya tenemos nuestra varilla con una longitud de 87 centímetros. Y ahora hay que ver, antes de hacer el doblez, hay que ver la ubicación de la vena. Entonces, en ese sentido, acá tengo dos imágenes. Primera imagen, la vena está de forma horizontal al doblez, de forma horizontal a la trampa. Y esta segunda imagen lo que tenemos es, y en esta segunda imagen lo que tenemos que la vena está de forma vertical a la trampa. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? ¿Y cuál sería la forma incorrecta? Cuando la vena está de forma horizontal a la trampa, es una forma incorrecta. Cuando la vena está de forma vertical a la trampa o al doblez, está en una forma correcta. ¿Por qué? Porque la barra corrugada no es un elemento circular homogéneo, sino es un elemento circular, sí, semicircular, porque uno de los lados, que es justamente, si medimos el ancho de vena a vena, va a ser un poco mayor que si medimos de estribo a estribo, de corruga a corruga. ¿Por qué? Esa es la forma, ese es el diseño. Y por otro lado, también es lo que se toma como referencia acá, importante, es el peso del metro lineal de la barra. ¿Sí? Entonces, si se cumplen esos parámetros, tenemos una barra de acero correcta. ¿Por qué doblado de forma vertical? Porque ahí va a haber menos resistencia. Esa pequeña diferencia va a hacer que de forma vertical, cuando la vena va a estar de forma vertical, va a tener una menor resistencia al doblez que si la vena estuviese de forma horizontal al doblez. ¿Correcto? En este punto de acá vamos a ver lo que es, y hemos fijado nuestra trampa en la mesa de trabajo, hemos fijado nuestra barra corrugada de 87 centímetros para este caso con la vena de forma vertical, y lo que vamos a pasar a medir es lo siguiente. Vamos a hacer el primer doblez. El doblez va a ser para doblar las esquinas. El primer doblez, que es el del estribo, que es el gancho que va a 135 grados. Acuérdense que vamos a trabajar con una barra de 3/8 y la distancia que debe haber entre la trampa y el tubo va a ser 40 milímetros. Entonces tenemos la longitud del gancho en primer lugar, que va a ser 70 milímetros o 7 centímetros, y la longitud desde este punto a la trampa que va a ser, que es la longitud del doblez, que va a ser 40 milímetros. Marcamos, fijamos a nuestra trampa y vamos a hacer el procedimiento del doblado. Hacemos presión y vamos doblando de una forma uniforme, no paso por paso, sino de una forma uniforme, ¿correcto? Acá un tema importante también es la trampa. La trampa y el tubo de doblado que deben ser lo que se han indicado anteriormente de acuerdo al cuadro de herramientas. Acá ya tenemos el primer gancho realizado y lo que vamos a pasar a hacer es el doblado del estribo a 90 grados de las esquinas. Si bien es cierto, el estribo tiene 4 esquinas, pero tiene 8 dobleces. 5 dobleces. 2 dobleces van a ser a 135 grados, el primero y el último, y los 3 intermedios van a ser a 90 grados. Entonces, vamos a trabajar con nuestra barra de 3/8 y la distancia entre la trampa y el tubo para esta barra va a ser de 25 milímetros. Procedemos a marcar, pero acá hay un tema de referencia. Este lado de acá va a ser justamente la base, por así decir. En este caso, tanto la base y la altura de este estribo de 20 por 20 va a ser igual, 20 por 20, ¿no? Entonces acá tenemos la referencia. Del extremo del gancho vamos a medir 17 centímetros y medio y vamos a marcar adicionalmente 25 milímetros, ¿correcto? Que va a ser la longitud del doblez. Entonces vamos a colocar nuestro tubo hasta la marca de 25 milímetros y a partir de ahí vamos a empezar a doblar de forma uniforme. Este proceso de acá lo vamos a repetir 3 veces, porque son 3 esquinas. Primer doblez del gancho, segundo doblez a 90, primer doblez a 90, segundo doblez a 90, tercer doblez a 90. Y lo que vendría posteriormente sería lo que es el último doblez del último gancho.
Acá la referencia es el grado del doblez exterior va a ser 135 grados, ¿correcto? Y la parte interior va a ser 45 grados. La longitud del gancho. Y vemos hasta ahí el tema de la conformación del estribo. Y en esta parte de acá vamos a resaltar lo que es la importancia de los malos procesos constructivos o las consecuencias que pueden haber en los malos procesos constructivos. Acá lo que podemos ver es lo siguiente. 3 dobleces, todos hechos con fierro corrugado de 3/8 a 90 grados. Y vamos a ver el primer doblez. ¿Por qué está mal el primer doblez? El primer doblez se ha realizado sin dejar ninguna distancia entre la trampa y el tubo. Sin dejar ninguna distancia entre la trampa y el tubo, y se ha doblado completamente. Si bien es cierto, se ve algo bonito, sí, aparentemente no ha pasado nada, pero es un doblez que está mal hecho. El segundo doblez ha sido ha sido hecho considerando la distancia de 0.5 centímetros entre trampa y tubo, que sería la distancia para hacer un bastón con fierro de 3/8. Y como tercer doblez estamos haciendo también con fierro corrugado de 3/8, pero dejando una distancia de 3,5 centímetros entre trampa y tubo, que sería un doblez para estribos, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles serían acá las consecuencias? Cuando hacemos un doblez sin considerar la longitud correcta entre la trampa y el estribo, vamos a ver que se ha esforzado demasiado el acero. Vamos a notar que de repente se pueden generar fisuras, grietas o microfisuras, lo cual es muy perjudicial para un proceso constructivo. Y hacia la parte interior del doblez, vamos a ver que también, si de repente no se van a generar grietas ni fisuras, pero en esta parte de acá, la parte estructural del grano del fierro corrugado se ha comprimido demasiado. ¿Cuál es el problema acá? De que ya perdió su capacidad elástica. Ya no va a poder soportar los movimientos sísmicos, o va a ser mucho más propenso a que la barra se vaya a romper. Entonces, es un tema muy grave esta parte de acá. ¿Sí? Malos procesos constructivos. Acá tenemos estribos sin ganchos. Muchas veces se está pensando que los ganchos no son importantes, no son necesarios. Y es un gran peligro esto, o no se deja la longitud adecuada de los ganchos. Esto es perjudicial, ¿por qué? Porque estamos viendo que en una columna, en una viga, hay una serie de estribos distribuidos de acuerdo al plano, lo que indica el plano. Estos ganchos tienen la particularidad de darle forma a la estructura y ayudar a que cuando haya un movimiento sísmico y de repente las columnas, por el constante movimiento que pueda generar el movimiento sísmico, el concreto se va a empezar a desmoronar, se va a empezar a reventar, y el acero es el que va a trabajar. Entonces el acero va a trabajar acá como si fuese un resorte. Va a soportar el movimiento y una vez pasado el movimiento vuelve a su forma original. Pero ¿qué pasa acá cuando la carga es demasiado? Entonces las barras longitudinales del fierro van a quererse abrir, van a quererse expandir, como se puede ver acá esta fuerza que trata de escapar. Y si no tiene ganchos el estribo, se van a reventar. Y de esa forma va a ser mucho más probable de que toda la edificación falle. Y si falla la edificación, se va a caer y nos va a dar menos tiempo de poder salir y de ponernos a salvo. Otro problema de estos malos procesos constructivos cuando no se considera un buen doblez es que los lados de los estribos sean desiguales. ¿Eso qué genera? Que cuando se
haga el armado de la columna y se coloque en su ubicación y se quiera hacer la colocación de las tablas, lo que va a pasar es que el recubrimiento no va a ser uniforme, el encofrado no va a ser parejo, y en algunos lados el recubrimiento de concreto va a ser mayor y en otros lados va a ser menor. Esto genera dos cosas. Uno, de que la columna no trabaje de una forma pareja, y lo otro es de que en el lado que tiene menor revestimiento de concreto, el oxígeno va a ser mucho más propenso de que ingrese y de esta forma se empiece a oxidar y posteriormente se empiece a corroer y por consiguiente se empiece a reventar las columnas y tenemos unas columnas débiles. Y eso no solamente pasa con los estribos, sino que pasa en las columnas, pasa en las vigas y pasan en los techos por un mal revestimiento. ¿Qué más tenemos? Los dobleces mal hechos o los estribos, los ganchos mal hechos. Estas cositas van en demérito de una buena edificación, de una edificación segura. Consecuencias visuales que podemos ver: la falta de estribos, la falta de ganchos ante un movimiento sísmico, que de repente no será en la primera, tercera o segunda. Cada vez que hay un movimiento sísmico, nuestra casa está sometida a esta prueba. Y si generamos demasiados momentos críticos o puntos críticos, como es el caso de los dobleces, vamos a estar viviendo en una trampa. Entonces tenemos que tener bastante responsabilidad en el trabajo que realizamos día a día. Entonces, acá podemos ver falta de estribos, falta de ganchos, no hay un buen distanciamiento de los estribos, por un lado, y por otro lado, estribos sin recubrimiento, muy pobre recubrimiento. No solamente la mezcla, sino que el espesor de repente de recubrimiento no es el adecuado, no tiene como mínimo 2,5 centímetros, tiene menor. Entonces va a ser mucho más propenso de que el oxígeno empiece a penetrar, empiece a oxidar, empiece a corroer y posteriormente a reventar las columnas. Dentro de las conclusiones finales podemos tener: las barras de refuerzos empleadas en el concreto armado son producidas en el Perú bajo Aceros Arequipa, bajo la norma técnica peruana 341-031 y la norma técnica americana ASTM hace 15 grados. Son las que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones de Perú. La norma técnica peruana le da un plus mayor a la norma técnica americana, que es justamente el diseño de las corrugas y las dimensiones de las corrugas. Segundo, la identificación de las barras corrugadas a través de sus características en alto relieve: nombre y apellido, diámetro del producto, el grado del acero y la denominación de origen. Todo esto va en alto relieve, ¿sí? Para cortar las barras corrugadas debemos emplear una hoja de sierra de 18 TPI, considerar un buen temple de la hoja de sierra, considerar el sentido de los dientes, y si lo van a hacer de repente con una máquina de herramienta como una moladora o una tronzadora, protegerse los pulmones, estimados. Es un tema muy grave que no lo vemos en el momento, sino lo vemos hacia adelante, lo que se conocen como enfermedades ocupacionales. Para el correcto doblado del fierro corrugado debemos respetar la distancia entre la trampa y el tubo. No es un capricho, no es algo que solamente lo indica Aceros Arequipa, sino es que Aceros Arequipa está ayudando a difundir lo que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. ¿Para qué? Para poder tener una vivienda segura. ¿Qué es una vivienda segura, estimados? Una vivienda segura es una vivienda que esté hecha de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a los parámetros ya establecidos. ¿Para qué? Para que pueda soportar distintos sismos, para que nos pueda dar el tiempo suficiente en poder salir y ponernos a salvo. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasa un sismo? Lo tenemos que poner en un lugar seguro, al lado de una columna, debajo de una viga, o poder salir de repente. Pero ¿qué pasa si la columna y la viga están hechos con un mal procedimiento, con un doblez mal hecho? Entonces, en vez de ser una zona segura, va a ser una trampa mortal. Entonces, eso es lo que queremos evitar con estas recomendaciones para un correcto doblado. Hay que respetar los diámetros mínimos de doblado. Para el caso de los estribos son 4 veces el diámetro del fierro. Y recuerden, estas distancias entre la trampa y el tubo están en nuestra cartilla de doblado, que la pueden descargar en nuestra página web www.acerosarequipa.com.
En la cláusula efectiva de los extremos es el gancho en terminal en 135 grados. Los ganchos son de suma importancia. Son los ganchos antisísmicos y son los que nos van a ayudar a que nuestra columna, a pesar de que el recubrimiento se desmorone en un movimiento sísmico, nos van a ayudar a que las barras corrugadas se mantengan en su forma y nos puedan dar mayor tiempo a poder salir y ponernos a salvo. Es de suma importancia el tema de los ganchos. Hasta aquí. Gracias. Vamos a pasar, sí, Juan Carlos, con el tema de las preguntas. Te dejo a ti y espero que la intervención nuestra haya sido de su interés, de su agrado, y estamos atentos a todos ustedes. Gracias Carlitos por esta valiosa información. Sí, efectivamente. Ahora vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas. Todas las preguntas que han podido estar haciendo a través de los comentarios. Ahora las va a leer Carlitos y va a responder a cada una de ellas. Acá nuestro amigo Mauro Luis Arcos nos comenta: ¿cuál es el revestimiento por una columna según la norma? El revestimiento puede variar, ¿sí? Puede ser entre 2,5 centímetros a 4 centímetros, de acuerdo a la norma y también de acuerdo a lo que vayan a indicar los planos, ¿sí? El grado de fluencia. ¿Qué cosa es la fluencia? Acá nuestro amigo Celso Yurtijá nos pregunta: ¿qué es el grado de fluencia? Y yo también agregaría: ¿qué cosa es la tracción? El grado de fluencia del acero es la fuerza, el punto de la fuerza en que nuestro acero va a pasar de un estado elástico a un estado plástico. ¿Cómo es eso? El estado elástico y estado plástico. El elástico lo estiramos y retrocede, vuelve a su forma original. Lo estiramos y retrocede. El ejemplo de un resorte en una motocar, ¿no? Nos sentamos en la motocar y la motocar se asiente, está sometido a una fuerza. Salimos de la motocar, el resorte vuelve a su estado original. El acero, en una estructura, en una edificación, trabaja de la misma forma. El estado está rígido, no está sometido a ningún esfuerzo, solamente al tema de la compresión. ¿No es así? Para ese momento trabaja el concreto. Pero cuando hay un movimiento sísmico, ahí sí se empieza a mover el acero, se empieza a estirar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si sobrepasamos este límite de fluencia, esta fuerza que puede soportar el acero antes de estirarse y deformarse, de pasar de un estado elástico a un estado plástico? Ese vendría a ser el límite de fluencia, la fuerza mínima que debe soportar el acero para que no se deforme permanentemente. Y resistencia a la tracción, estimado amigo Celso, sería la fuerza mínima que debe soportar el acero antes de romperse. En este caso sería 60.000 libras por pulgada al cuadrado, para el caso de la resistencia a la tracción, y para el límite de fluencia 4.280 kilogramos por centímetro cuadrado. A ver, por acá hay algunas otras preguntas. Okay. Acá el amigo Juan pregunta: buenas tardes, mi consulta, ¿qué criterio se toma para descontar 6 centímetros, 6.5 centímetros o 4 centímetros al momento de considerar el doblez? No hay un tema muy normado en esta parte de acá. Lo que se toma es la experiencia en base a la prueba y error. Parece algo empírico, pero no, es lo que habitualmente se hace, se descuenta esas distancias considerando, ¿qué cosa? Condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Una barra corrugada de calidad, de acuerdo a los diámetros, de acuerdo al límite de fluencia, ¿sí? Segundo, que se emplee una trampa adecuada, respetando lo que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, trabajando con el diámetro del tubo recomendado que indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, y sobre eso se ha estimado estas distancias que se debe de descontar a la longitud del estribo. ¿Sí? A ver, vamos a seguir viendo algunas otras preguntas. Correcto, sí. Acá me preguntan si los estribos pueden ser circulares o rectangulares. Correcto. Para el caso de los estribos cuadrados y rectangulares, se aplica la misma fórmula: altura, 2 veces la base, 2 veces la altura, 2 veces la longitud del gancho, menos
el factor que estamos colocando, ya sea para 6 milímetros, que son 4 centímetros, ya sea para 8 milímetros, que son 6 centímetros y medio de descuento, y si es de 3 octavos, 7 centímetros de descuento. A ver, por acá me pregunta el amigo Agustín Limache, ¿es verdad que cuando doblamos por error, lo desdoblamos o lo enderezamos, ya debilitamos el doblado del corrugado? Sí. Una de las cosas que no están permitidas en el trabajo con el fierro corrugado es lo siguiente. Si estamos haciendo un doblez para un bastón o por un estribo y de repente hemos tomado una mala referencia en la longitud, ya sea entre trampa y tubo, o la longitud de dónde va el doblez, ya lo hemos doblado, lo recomendable es descartar esa pieza. ¿Por qué? Porque esa zona que ya hemos doblado y que por error nos hemos equivocado y queremos enderezarla, ya trabajó esa zona, ¿sí? Y al enderezarlo lo que estamos haciendo es deformarlo nuevamente. Y no solamente estamos deformando la parte superficial, sino que también la parte interior, los granos del fierro corrugado. Y el punto va a ser que cuando tenga que trabajar este acero en un movimiento sísmico, lo que estamos creando, si doblamos y volvemos a enderezar, lo que estamos creando es un punto crítico. El acero en esa zona de ahí se ha endurecido y no va a poder tener mucho movimiento que digamos, va a perder esa capacidad elástica, que es lo que tiene el acero. A ver, vamos a buscar otra preguntita por acá a nuestros amigos. A ver, no encuentro las preguntas, estimados amigos. Espérenme un momento, por favor. Acá me preguntan sobre los estribos circulares. ¿Sí? También hay estribos circulares de acuerdo al desarrollo de los planos. Entonces, de igual forma tienen que tener sus ganchos que son justamente los que van a ayudar a que ante un movimiento sísmico demasiado fuerte puedan soportar la carga y no se abra fácilmente la columna. ¿Sí? Estimado Juanca, no sé si es que hay alguna otra consulta acá con nuestros amigos. No, parece que no hay más preguntas. Bueno, muy bien. Así llegamos al final de esta charla y queremos, ante todo, agradecer a ustedes, ¿no? A todo nuestro público que ha estado ahora en la transmisión, por estar ahí conectados, porque siempre muestran sus ganas de seguir aprendiendo, lo cual nos motiva muchísimo. En breve les estaremos enviando una pequeña encuesta que nos ayudará también a mejorar futuras charlas. Por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, y por supuesto en nuestra página web. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto. Muchísimas gracias, estimados amigos. Hasta pronto.